tardes o buenas noches. Amén. Amén. Santiago capítulo 1, por favor, sigamos abriendo nuestras Biblias. La verdad que el hermano Josué quiso repetir nada más el himno porque me escuchaba cantar de atrás y le gustó mi voz y por eso no quiso confesar, pero sí, eso fue la realidad. Venimos hablando últimamente los miércoles referente a la fe, ¿sí? Referente a la fe, el miércoles pasado hemos visto etapas de la fe. Una fe pequeña, que la mayoría tenemos, que somos salvos, creemos que Dios puede hacer obras, pero dentro de nosotros hay ciertas dudas. Una fe grande debería ser nuestro próximo objetivo en poder crecer referente a la fe, una fe grande. Y podemos ver como ejemplo al centurión que dijo a Jesús: solamente di y mi siervo será curado. Tenía una fe grande, una confianza que Jesucristo podía hacer. Y después una fe perfecta como la tenía Abraham. Y vemos que en la vida de Abraham fue creciendo en la fe. Confió en Dios para salir de su parentela, de su tierra, ir a nuevo rumbo donde Dios le iba a ir mostrando. Y a través de ese peregrinaje, él también tuvo su altibajo referente a la fe, pero hasta Dios lo llevó a un punto donde fue probado al máximo su fe, y él, sin cuestionar a Dios, tuvo una fe perfecta cuando le pidió a su hijo, a Isaac, para que lo entregase en sacrificio. Bien temprano de mañana se levantó, que en ese 22 lo pueden leer después, fue para sacrificar a su hijo, pero tenía la certeza que Dios iba a cumplir en él lo que había prometido, lo que le había dicho, que iba a hacer de él una nación grande. Vamos a hablar hoy, no de la etapa de la fe, sino porque muchas veces nosotros titubeamos en la fe. A veces de repente decimos sí tengo fe, pero al día siguiente no estamos tan convencidos que confiemos plenamente en Dios. Y quiero que vayan conmigo por favor en Santiago capítulo 1, y teniendo en mente que la fe es la clave para cada aspecto de nuestras vidas. Como cristianos necesitamos desarrollar fe en nuestro diario vivir. Tenga esto en mente, por favor. Sáquese la idea de que si usted es salvo ya está suficiente. No, tenemos que seguir creciendo, madurando, conociendo a nuestro Dios, confiando día a día más en Él, aferrarnos a Él, depender de Él. Pero todo lo que logramos hacer determina realmente nuestro grado de fe como cristianos. Necesitamos desarrollar fe en nuestras vidas, que nuestra fe no sea una fe titubeante, que no sea algo cambiante. Dice la palabra de Dios, todo lo tiene en Santiago capítulo 1, versículo 2. Amén. Amén. Bien, bueno. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Para nuestro raciocinio humano, este versículo es algo ilógico, algo que no tiene sentido. Hermanos míos, tened. Lo que está diciendo acá Santiago, el medio hermano de Jesucristo, para otros la traducción directa sería Jacobo, ¿sí? Dice: consideren por tener por sumo gozo. Ahora, en un versículo paralelo a esto, en Filipenses capítulo 3, versículo 1, dice que el gozo verdadero lo tenemos en el Señor. No está hablando de un gozo por escuchar un chiste o ver un programa de televisión gracioso y que te pases el día riendo. No está hablando de eso, sino que un gozo que nace del corazón. Y ese gozo verdadero solamente lo vamos a tener cuando tenemos al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra prueba, acá viene una palabra antes de eso que es diversas, multicolor tipos de pruebas, de cualquier índole. Es por eso que las situaciones que estamos viviendo nosotros,
¿sí? Son diferentes, tu caso es diferente al mío y el mío es diferente al tuyo. Pero ¿no te parece que muchas veces pensamos que nuestro problema es el único? Que nadie está sufriendo como nosotros. Y luego comentas a otra persona, y eso nomás te pasa. ¿Ah? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, la palabra paciencia no es esto de, bueno, estoy ya vacunado para tener tranquilidad en esperar en Dios. No, es tenacidad, valor, desarrollar tus músculos espirituales para que vayas soportando día a día las circunstancias de esta vida. Muchos de nosotros estamos estancados aún en el mismo problema, en la misma prueba, porque no podemos superar eso. La palabra de Dios nos dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Somos salvos por fe. Por fe en la palabra de Dios. Y una vez más yo digo que nos muestra que Cristo vino al mundo, ocupó nuestro lugar en la cruz, murió, derramó su sangre, con su sangre nos limpió de nuestros pecados y resucitó al tercer día. Eso lo creemos por fe, porque ninguno de los que estamos aquí hemos visto eso, a no ser que sea por televisión o por cine. Tenemos confianza que eso es verdad. Y nuestra esperanza es que Cristo resucitó y tenemos la esperanza que un día vamos a vivir eternamente con Él en los cielos. Amén. ¿Por qué no piensan eso? ¿Sabes por qué? Porque muchas estamos enfocados en este momento, en la circunstancia de esta vida, y olvidamos que hay un lugar preparado para nosotros, donde el llanto, donde el dolor, tristezas van a desaparecer. Y eso es la esperanza verdadera de un cristiano. Que nuestras vidas es como neblina, hoy estamos, mañana no sabemos. Y cuando cerramos nuestros ojos en esta tierra, lo abrimos directamente en la presencia de Dios. Gloria a Él. Amén. Dice la palabra de Dios, mantenga la paciencia o la tenacidad o la perseverancia o la fuerza, como quieras llamarlo, su obra completa. ¿Cuál es la obra completa de nuestras pruebas, de nuestras tribulaciones? ¿Para qué Dios nos envía eso? ¿Para ver cuánto podemos llorar, cuánto podemos sufrir, hasta dónde aguantamos? No, porque Dios anhela que usted y yo podamos madurar, crecer, que podamos ser fuertes espiritualmente, para que nos olvidemos de estar chillando, siempre pidiendo la mamadera para tomar leche, sino que agarremos el cuchillo, el tenedor para agarrar el banquete, el asado que Dios tiene para nosotros, espiritualmente hablando. Mantenga la paciencia, su obra completa, para que sean perfectos, maduros y cabales, totalmente llenos, completo, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Sabiduría para qué? ¿Para ser inteligente o para tener palabras sabias? No está hablando de eso, está diciendo para que usted y yo tengamos la ciencia correcta de poder conocer a Dios. El propósito de Dios no es que usted sea un cabezote inteligente. El propósito de Dios es que usted lo conozca a Él. Que nosotros lo conozcamos a Él. Y podamos ver realmente que nuestro Dios es grande, poderoso. Y es posible hacer todas las cosas para nuestro bien. Si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Cuántos de nosotros no podemos ver realmente la mano de Dios en nuestras circunstancias diarias? Hágase la prueba. ¿Qué es lo primero que hace cuando una situación difícil viene a su vida? ¿Qué es lo primero? Contéstese usted mismo. ¿Estás viendo la mano de Dios en tu vida? ¿O estás considerando que Dios quiere hacer algo? ¿O estás diciendo, ¿por qué a mí?
¿por qué no él? Generalmente somos así. Pero dice la palabra de Dios, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. La fe es algo vital para un cristiano, mi querido. Necesitamos tener fe, confianza, creer a Dios. Recuerden lo que hemos leído en Hebreos, un libro más atrás, una hoja más atrás, por favor, capítulo 11. Versículo 1 de Hebreos. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted está viendo algo, no puede decir que tiene fe porque lo ve. Cuando nosotros no vemos que Dios puede estar obrando, que es algo imposible para nosotros, y confiamos que de igual manera va a ser hecho, eso es tener fe. Versículo 6 del capítulo 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios va a recompensar, dice la palabra de Dios, todos aquellos que le buscan. Hermanos, pero pida con fe, no dudando nada. Uno de los peores enemigos que como cristianos tenemos es la duda. Ahora, este tipo de duda es una afrenta a Dios. Está hablando de una desconfianza hacia el poder, hacia la divinidad de Dios. Porque todo lo que estamos aquí podemos decir que Dios tiene poder. Amén. Dios es omnipresente, es omnisciente, todo lo puede. Pero cuando las circunstancias de nuestras vidas, no lo confiamos plenamente. Entonces dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, a la ola. Porque un día sí, otro día no. Un día viene con fuerza y de repente la ola se va todo de vuelta para adentro. Golpean fuerte, se van de vuelta. Y muchas veces nosotros como cristianos somos de esa manera. Qué importante es que nosotros podamos ver esto, sobre la capacidad y la disposición de Dios para brindar su sabiduría. Necesitamos confiar en Él, que Dios tiene una capacidad tremenda para ayudarnos, para socorrernos. ¿Lo puede confiar? Dice más adelante, y vamos avanzando. No piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es una lucha entre la mente humana o el alma que está buscando brindar lo mejor para Dios. Es una lucha entre mi mundanalidad y lo que Dios me está prometiendo. Entonces, Dios dice, el que es semejante a esto, no piense que va a recibir algo. Dios está buscando a nosotros que confiemos en Él, que creamos que hay para nosotros. Hay una promesa grande para cada uno de nosotros. Pero, ¿por qué muchas veces titubeamos? ¿Por qué vamos y venimos como las olas del mar? Podemos decir, número uno, que la confianza en Dios está en conflicto con el razonamiento humano. Una de las mayores debilidades que tenemos como seres humanos es que todo lo queremos llevar a la lógica humana. Mi razonamiento, mi manera de pensar. Yo no veo que Dios pueda hacer algo. Es algo ilógico. Pero, ¿sabes qué? Cuando nosotros pensamos de esto, debemos recordar que Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y que no está limitado a las leyes naturales de esta vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, podemos decir. Cuando nosotros empezamos a guardar la palabra de Dios, tenemos la certeza de poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿por qué más titubeamos? Porque permitimos que nuestros sentimientos puedan vencer nuestra fe. Nuestros sentimientos.
no creo que Dios me perdone, fui un pecador, ¿no sabes? Si supieras mi vida. Amén. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. No hay pecado que la sangre de Cristo no la pueda lavar. La Biblia dice que usted y yo somos hechos nuevas criaturas delante de Él y que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Confíen en Cristo. No dejen que sus sentimientos estén sobre su fe. No podemos apreciar debidamente lo que Dios está haciendo en nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque no podemos ver a Dios obrando en los momentos difíciles. Porque no lo permitimos. Nos sentimos víctimas de esto. Ahora, ¿por qué titubeamos? Porque muchas veces más nos enfocamos en nuestras dificultades que en el poder de Dios. Vemos que nuestras circunstancias son grandes, imposibles de salir de ese pozo, imposible de salir de ese lugar donde estamos, y nuestra fe entra en conflicto. Decimos, creo que esto nunca va a pasar, nunca Dios va a venir a socorrerme, creo que, no sé, algo habré hecho que Dios no me quiera librar. Pensamos que nuestras circunstancias, nuestro pasado, estamos sufriendo, estamos pagándolo aún. Nos enfocamos más en las dificultades en vez de confiar en Dios. Quiero que vayas conmigo a un pasaje, por favor, en la Biblia, Daniel, capítulo 6, Ezequiel, Daniel, capítulo 6, Ezequiel, Daniel, el último de los profetas mayores. Después empiezan los profetas menores con Oseas. ¿Lo tienen? Amén. Daniel, Antiguo Testamento, versículo 16 en adelante. Tal vez es una historia muy conocida porque los que hemos crecido en la escuela dominical, de seguro que hemos escuchado esta historia. ¿Sí? Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron, ¿en dónde dice? En el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo del rey acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Estamos leyendo la finalidad de un suceso histórico en la vida de Daniel. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con las cosas del mundo. Fue fiel y Dios lo prosperó. Dios hizo que él ocupase lugares importantes en uno de los reinos más potentes de esa época. Ahora, la gente que estaba alrededor de él tenía envidia de él y buscaron la manera de deshacerse de Daniel. Y una de las maneras es hacer un edicto donde todo el mundo debería adorar solamente al rey de ese lugar. Pero Daniel se propuso solamente adorar a Dios. Y eso fue el pecado que él cometió delante del rey para poder irse directo al foso de los leones. ¿Se imaginan leones hambrientos? Porque si seguís leyendo el pasaje te vas a dar cuenta que aquellas mismas personas quienes acusaron a Daniel
Ni bien fueron acercados al foso de los leones saltaron por él y lo devoraron. Pero Dios guardó. Ahora imagínate a Daniel llorando a gritos porque iba a ser comido por leones. Su fe era suficientemente grande, tenía una confianza plena en Dios, que Dios de alguna u otra manera lo iba a librar de ese lugar. Y lo mismo volvió a pasar más adelante cuando, recuerdan, el horno de fuego. Y que el ángel de Jehová vino y lo cubrió y nadie, ni siquiera tuvo olor a humo. Ese mismo Dios sigue siendo nuestro Dios. El problema está que nuestra fe es titubeante. Un día sí, otro día no. Las cosas están bien, tengo fe. Las cosas están mal, no tengo fe. Dudo, lloro, me quejo. Nos enfocamos más en las dificultades en vez de Dios. ¿Por qué titubeamos? Porque muchas veces no conocemos los caminos de Dios. No entendemos lo que Dios quiere hacer. Es más, no queremos entender. Solamente queremos una vida tranquila, sin conflictos. Es un problema grande que tenemos. Ahora, otra de las cosas por la cual titubeamos es algo muy importante, y quiero que lo tengan en cuenta, por favor. Ponemos más atención en las mentiras de Satanás que en las verdades de Dios. Cuando el acusador viene y nos habla al oído y nos dice: no vales nada, Dios se olvidó de vos, Dios no te perdonó, sabes que tenés que hacer algo más, no estás bien, y empezamos a sentirnos mal, dudamos realmente aún de si somos salvos. Y empezamos a creer y a escuchar las mentiras que el diablo tiene para nosotros. Y dejamos de mirar en las verdades que Dios habló para nosotros. Rápidamente, ¿cómo corregimos este tipo de fe? ¿Cómo podemos corregir? Necesitamos primeramente hacernos las siguientes preguntas. Estas son preguntas personales que usted puede hacerse a sí mismo. Número 1. ¿De dónde piensa usted que proceden las dudas? ¿De Dios? ¿De dónde? De nuestra incredulidad, de nosotros mismos, de nuestra carne. No viene de Dios, no es porque seamos espirituales que dudamos, es porque estamos empezando a desconfiar de Dios. Número 2, tengo una pregunta: ¿te falló Dios en el pasado? Querido, Dios no te falla. Tal vez no te respondió la oración como vos querías, pero Dios te dio lo perfecto, algo de una manera mejor, y aún no lo estás pudiendo ver. Dios responde nuestras oraciones y aún mejor de lo que usted y yo esperamos. Esa es la verdad. Ahora, ¿no te prometió Dios suplir todas tus necesidades? Solamente, ¿sabes qué? Nosotros miramos mucho más allá de eso. Empezamos a enfocarnos que necesitamos mucho más de lo que realmente serían nuestras necesidades. Y nos enfocamos en eso y en eso y en eso, y apartamos nuestra mirada de Dios. No es que esté mal que puedas tener comodidad, que puedas tener lujos, si Dios te lo da, amén. Pero si estás solamente buscando eso y eso y eso, y te olvidas a Dios que puede darte las bendiciones, ahí está el problema. Dios te bendice, y cuando Dios te bendice no añade tristeza con las bendiciones que te da, y Él te da más de lo suficiente que necesitas. Otra pregunta: ¿no tenés la ayuda del Espíritu Santo en tu vida? Si eres hijo de Dios, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo mora en la vida de cada cristiano. ¿Cuál es el problema? Que le dejamos en un rincón allá. Gracias por estar en mi vida, pero es mi vida, yo hago lo que yo quiero con ella. Ahora sí te necesito alguna vez.
te llama. Mientras que la palabra de Dios nos anima para que nosotros busquemos día a día ser llenos del Espíritu Santo de Dios, ser controlados por el poder de Dios. Tengo otra pregunta. ¿No crees que Dios está contigo en todo momento? ¿No está contigo en todo momento? Pero no vayas por esto como algunos hacen, se van echando una ducha con ropa porque Dios me está mirando. En serio, he escuchado de ese tipo de personas. Ten en cuenta eso cuando vas a cometer un pecado. Que Dios está mirando. Pero Dios está con nosotros en todo momento. Y esta pregunta debe ser fundamental para nosotros y debemos confiar en la respuesta. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Ustedes saben que hay algo imposible para Dios? Y por último, ¿dónde debe estar mi enfoque? ¿Dónde debe estar mi enfoque? ¿En los problemas o en Dios? ¿En las situaciones o en Dios? ¿En las adversidades o en Dios? Preguntas que nos van a ayudar a nosotros para sincerarnos realmente qué tipo de fe tenemos. Una fe genuina, una fe grande, o una fe vacilante, titubeante, que un día sí, otro día no. Segundo, y esto ya lo dije 20.000 veces y cada uno que estamos hablando y predicando la palabra de Dios decimos: entre en la palabra de Dios, escudriñela, léala, créala, es vital. Segundo, debemos meditar en la palabra de Dios. Cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, encontramos el consuelo para nuestras almas. Qué lindo es realmente ver que de repente estás pasando por un momento difícil, estás pasando un momento alegre y lees la palabra de Dios y entonces te sigue hablando, te sigue mostrando sus verdades. Hermano, ¿cuántos salmos tenemos realmente para que podamos animarnos y ver que Dios obra, que Dios bendice, que Dios está siempre dispuesto para ayudarnos, las promesas que tenemos en Dios, en su palabra? Hay un problema, no lo creemos. Sabemos, pero no lo creemos. Confiemos en la palabra de Dios. Confiemos en la palabra de Dios. Tercero, con esto termino. Hermanos, es fundamental no solamente hacernos preguntas, leer la Biblia, sino que también estemos dispuestos a obedecer a Dios. Obedecer a Dios es algo fundamental para cada cristiano. No tome la palabra de Dios: qué lindo versículo, lo subrayo fosforescente, me lo aprendo de memoria, pero no lo practico. Debemos aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Es una meta para cada cristiano, es algo que necesitamos desarrollar día tras día. ¿Qué fe tenemos? El fin de estos estudios de fe es para que podamos aprender realmente a confiar plenamente en Dios. Porque lo más seguro que cada persona que estamos aquí presente en esta noche, muchas veces dudamos y esa duda trae amargura a nuestras vidas. Pero la palabra de Dios nos dice en Santiago, lo que hemos leído, ¿sí? Una vez más lo leo. Dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 1: hermanos míos, consideren por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo, consideren, evalúen. La reacción humana es llorar, es quejarse. Pero usted y yo, que tenemos aquí en nuestro corazón, estamos viviendo una vida sobrenatural. No somos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Considérenlo. Tener por sumo gozo, el gozo verdadero, no una felicidad espontánea, sino una felicidad
necesidad constante que solamente el Señor Jesús puede dar. ¿Cuántos de nosotros anhelamos tener este tipo de fe? ¿Se imaginan lo que Dios puede hacer a través de nosotros si nuestra fe va creciendo día a día? ¿Te imaginas ver a Dios obrar a través de tu vida? Yo lo creo que es posible. ¿Y usted? Vamos a ver.